lo personal, ha sido un buen año para mí, en lo personal, y un buen año para Puerto Rico también en el Congreso. Me comprometí un 1 de enero, me casé el 6 de diciembre, el 6 de agosto. Estoy feliz en ese departamento, pero también feliz de que hayamos logrado asegurar Medicaid para Puerto Rico en los próximos 5 años con una asignación de 19.400 millones, de aprobar el presupuesto que incluye también fondos adicionales para Puerto Rico. Estamos hablando de billones de dólares en resiliencia energética, en construcción, en programas de distintas áreas comunitarias, donde pusimos al día las facilidades de defensa también en Puerto Rico, y legislación como seguridad marítima, ¿verdad?, en términos de narcotráfico, el plan antinarcótico que logramos que se aprobara por la vía de legislación federal, que es nuestra iniciativa. Así que este año ha sido bueno, con un proyecto de estatus que por primera vez se aprueba bipartitamente, con opciones de estatus no territoriales, no coloniales, autoejecutables, que a mi juicio sienta el precedente de qué es lo que debemos hacer en enero del año próximo. Así que si tú me preguntas a mí, luego de este 2022, ¿qué vamos a hacer y puedo darte la lista de logros, pero 2023 es enfocarnos en que los fondos que ya conseguimos, ¿verdad?, que son la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico, se utilicen. Una de las grandes frustraciones que yo, por ejemplo, tengo es que tú quieres ver ese dinero en construcción, en lo que son los proyectos del cuerpo de ingenieros, lo que son el área energética, donde tienes 11.800 millones y no has usado ni el 10% todavía. Y la gente se molesta porque viene una lluvia y se cae la luz, ¿verdad? Cosas que no debieran ocurrir cuando tenemos los fondos para eso. Voy a enfocarme también en lo que es la manufactura. En la Cámara de Representantes, ahora en control republicano, va a enfocarse en eliminar la dependencia hacia China de manufactura de farmacéutica, entre otras cosas. Nosotros tenemos un proyecto de ley bipartita que busca que sea Puerto Rico el destino para esto, porque tenemos la capacidad, aquí se produce ya muchos de los materiales que se utilizan en el resto de los Estados Unidos para estas áreas, equipos médicos, así que eso es una de mis prioridades 2023, el área de criminalidad y narcotráfico, la protección de la frontera marítima de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Florida. Educación, ¿verdad? Yo creo que debemos enfocarnos en tener una educación bilingüe, en ciencias y matemáticas, que se utilicen los fondos de reconstrucción para nuestras escuelas, que están ahí. El otro área, pues obviamente a nivel del Congreso se ve el Farm Bill, que incluye fondos para el programa de NAP a SNAP, que es una transición que queremos hacer. Otro logro del 2022 que poca gente menciona es la aprobación del proyecto bipartita de infraestructura, que conseguimos ahí billones de dólares para los aeropuertos, muelles, carreteras en Puerto Rico, y yo fui parte de esa negociación. Así que hemos conseguido que bipartitamente escribirle a NSF, el National Science Foundation, para que luego del desastre, ¿verdad?, porque lo del observatorio es producto de haber perdido ¿verdad?, los cables, el radiotelescopio que cayó, pero hay otros sistemas que están operando allí, y lo que queremos es ver cómo expandimos esos servicios que ya están vigentes allí. Así que nosotros no hemos rendido los guantes ahí, vamos a seguir dando la lucha. Tengo compañeros republicanos y demócratas que creen en eso, los traje a ver el observatorio, eso nos ayuda muchísimo también, pero es lo mismo cuando tienes el Congreso metido físicamente allí. Así que yo creo que tenemos opciones. Por ejemplo, hay unos fondos que la gente lo recibió, los cheques de Trump, los cheques de Biden, los fondos que se aprobaron para las emergencias de Small Business o de FEMA, pero hay unos fondos que van directamente asignados al gobierno, que son los que más tardan, algunos por la burocracia federal, otros por la burocracia estatal. Así que yo creo que debemos dar más seguimiento, ¿verdad?, y preguntarle a las agencias cuál es el plan de construcción, por qué hay proyectos detenidos, por qué han tardado tanto, y ver si nosotros podemos ayudar en la vía legislativa o en la vía de las agencias de gobierno federal, como lo hemos hecho para tantas otras cosas. Esa es una de las prioridades. Esta de energética, que vamos a aprobar 1.000 millones más para resiliencia energética comunitaria. Así que tienes distintos proyectos que ya después de 5 años de María, vemos ahora, deberíamos estar pudiendo ver en construcción. Es demasiado tiempo ya, ¿no? Demasiado tiempo. Digo, en Luisiana tardaron más, pero esa no va a ser la experiencia de Puerto Rico. Ya hay algunos, yo tengo que felicitar, sin embargo, al director ejecutivo de Puerto, porque él ha sabido utilizar los fondos federales asignados arreglando muelles, arreglando aeropuertos. Ahí sí se ve la bien efectivo, lo he visto bien efectivo en comparación con otras agencias. ¿Falta fiscalizar más? Yo creo que sí. Yo creo que es la falta de darle seguimiento a las cosas.
hay tantos fondos que muchas veces yo creo que el gobierno puede sentirse sobrecogido, ¿verdad?, de tantos fondos y cumplir con tantos requisitos también, porque hay una fase que son de requisitos federales. Mi perspectiva al revés es que este proyecto sienta una base para descolonizar a Puerto Rico. Sienta una base donde siempre Nidia y los estadistas nos habíamos opuesto y logramos sentarnos en una mesa y lograr un acuerdo de esta magnitud. Ese proyecto que ya se aprobó y que ya pasó el crisol de la Cámara es el mismo que nosotros vamos a radicar cuando empiece esta sesión, esta sesión de enero, en el nuevo Congreso. Obviamente me voy a reunir con la congresista Velázquez para discutir las estrategias, ¿verdad?, las preocupaciones y cómo aunamos esfuerzos para que este proyecto corra desde temprano, tenga proceso de vistas públicas, que fue uno de los elementos que utilizaron para algunos votarle en contra. El proceso se repite en Cámara. Sí. Porque es un nuevo Congreso, tiene que aprobarse nuevamente. Así que vamos a radicar nuevamente el proyecto. Quiero discutirla con ella, ¿verdad? Que comience ese proceso de vistas en la Cámara. Recuerda que este proyecto de negociación que aprobamos tomó casi 13, 15 meses en darse. Si ya nosotros ya tenemos el proyecto aprobado y empezamos con esta misma discusión en enero, adelantamos casi 1 año y medio de negociaciones. Y la meta es que podamos empezar a hacer este cabildo en Cámara y Senado a la misma vez. Claro que aspiro más y la razón para eso es que estábamos en una sesión lame duck, ya habían pasado las elecciones de medio término, los republicanos, si te fijas, le están votando en contra a todo lo que se aprobó en los últimos meses, que es muy natural, ¿verdad?, que pase. De hecho, se pidió este voto en contra y aún así 16 congresistas votaron a favor del proyecto. Y yo estoy convencida que van a haber más. ¿Y por qué? Porque ahora empieza un nuevo Congreso y van a darle otra vista. Yo creo que las vistas públicas, que fue uno de los argumentos que se utilizó en crítica, ¿verdad?, de todos los proyectos que bajaron a última hora, las últimas semanas, que es algo que ocurre en Puerto Rico, en el Congreso y a nivel de todos los Estados Unidos, no va a ser muy distinto. Yo creo que vamos a tener esa oportunidad de ver este proyecto contigo. Mira, yo creo que el mejor ejemplo es que cuando tú no tienes 2 congresistas, 2 senadores, ni tienes 4 congresistas en la Cámara, tú dependes de buscar y hacer alianzas. Y eso es lo que yo hago en el Congreso. Y es lo que he hecho por los pasados 5 años, con mucha efectividad. Y probado para esto son los más de 149 billones de dólares en fondos federales que hemos aprobado para Puerto Rico, legislación, y este proyecto no va a ser distinto y vamos a buscar los recursos y los votos. Y cuando hay fondos federales involucrados, pues a mí me preocupa muchísimo. En el caso de energía eléctrica, eso es lo que la gente habla en la calle. A mí también se me va la luz. Yo vivo en un campo en Carolina. El pueblo de Puerto Rico siente que tenemos miles de millones de dólares en fondos federales asignados y no ven que tengamos luz constantemente o el que se hagan anuncios de posibles aumentos cuando ni siquiera todavía se ha arreglado el sistema eléctrico. Así que mi preocupación es que este contrato, a mi juicio, ¿verdad?, y esto no es culpa del gobernador, el gobernador recibió, ¿verdad?, heredó este contrato. ¿Que usted no está de acuerdo con él? Yo no, y no lo estuve antes, no lo estoy ahora. Así que yo creo que tiene que haber una mayor fiscalización, porque no puede ser el que, pues, ya esto es lo que hay. Pero en el tema de los terrenos de condado también se trata de fiscalización. Pero en este caso, yo creo que es evidente donde el pueblo de Puerto Rico está en el tema y yo no soy distinto al pueblo. En el caso de los terrenos, esas cosas lucen mal. Mira si lucieron mal, que el propio municipio de San Juan hizo una transacción para quedarse con los terrenos. No soy yo nada más, ¿verdad? Y yo vivo aquí, yo vivo en Puerto Rico, así que yo no puedo abstraerme de lo que es la realidad de los puertorriqueños y yo emito opiniones a base de las preguntas que me hace la prensa. No es que yo esté buscando un tema para... ¿Y la corporación del Fondo del Seguro de Estado? ¿Dineros que se podían haber utilizado para eso? Lo mismo, yo creo que esos son fondos que deben utilizarse para bajársele las primas a los patronos y que por lo tanto se reduzca el precio de hacer negocios en Puerto Rico y se le den mejores beneficios a los empleados. Pero vuelvo y te digo, esas son cosas, ¿verdad?, administrativas. Pero también critico cuando las agencias de gobierno tardan en la expedición de permisos, cuando tardan en hacer las obras de construcción. Y esto, vuelvo y te digo, muchas cosas son heredadas, pasaron bajo el gobierno de Rosselló, pasaron bajo el gobierno de Fortuño. Mi carrera política, yo digo las cosas como las pienso. Hay una gente que las ven de una manera, otros que las ven de otra, pero esa es mi manera de pensar y siempre lo hago con respeto y siempre lo hago buscando ayudar y ejecutar eso desde el Congreso, como por ejemplo la fiscalización, que hemos hecho en el caso del contrato de luz. No va a ser la semana que viene ni va a ser la próxima. Hablaremos de candidaturas o evaluaremos cualquier candidatura
cuando estén por empezar el proceso de erradicación. Mira, yo tengo el privilegio de ser comisionada residente, de ser electa por el pueblo de Puerto Rico. Yo tengo un trabajo que tengo que hacer y voy a seguir haciendo. Cuando llegue el momento de abrir esas candidaturas, unos meses antes, presumo, pues yo tengo que decidir qué voy a hacer, ¿verdad? Y esa evaluación la voy a sopesar con lo que la gente me diga, la discutiré con mi esposo. ¿Las encuestas? Yo no he encuestado, pero no hay mejor encuesta que la calle. No hay mejor encuesta. No he visto encuestas. He visto encuestas, pero yo no he hecho encuestas, ¿verdad? Todo el mundo hace sus encuestas. ¿Eso la tiene un poquito detenida? No, detenida no. Lo más mínimo. Yo estoy muy tranquila y muy agradecida del respaldo de la gente a mi gestión en el Congreso, ¿verdad? Así que yo no tengo ninguna preocupación, no tengo ninguna prisa. Mi prisa es seguir trabajando por Puerto Rico y yo tengo un trabajo que hacer en el Congreso y cuando llegue el momento de evaluar esas candidaturas no descarto ninguna. Donde el pueblo me quiera, ahí yo voy a estar. Eso lo aprendí. Y en esta ocasión entiendo que tengo las herramientas, tengo el bagaje de experiencia, tengo visión, ¿verdad? Soy una mujer bien comprometida y bien empática para hacer lo que tenga que hacer. Y una candidatura implica, o sea, no es estar en Washington, implica un trabajo fuerte acá, ¿no? Bueno, pero nada distinto que no haya hecho Luis Fortuño, Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Pierluisi. Tienes 3 ejemplos de gobernadores que fueron electos luego de ser comisionado residente. La diferencia es que yo vengo todos los weekends a Puerto Rico a hacer mi trabajo aquí también. O sea, yo estoy en Washington de lunes a viernes y los viernes por la noche vengo a Puerto Rico y viajo nuevamente los lunes. Y estos 3 días que estoy aquí, los aprovecho para visitar, estar en la calle, ver las necesidades, darle seguimiento a los proyectos, ver a los alcaldes que me dicen que tienen los proyectos detenidos en esta y en otra área. Y me mantengo con los oídos en tierra, que yo creo que es bien importante para que los fondos corran y las cosas se hagan. La ley dispone un proceso abierto y ninguno de los puestos nos pertenece. El puesto comisionada yo lo tengo durante este término, pero no me pertenece a mí como persona, ni el gobernador ni los alcaldes, y todos nos tenemos que poner a disposición y aspirar a aquellas áreas en las que el pueblo decida, y es el pueblo que elige, no es uno, es el pueblo que decide eso. Así que van a haber primarias en el PNP, las van a ver, siempre va a haber alguien que va a correr para alcalde, para legislador, las hemos tenido por los pasados, ¿cuántos? 20, 40, 50 años. Bueno, yo tengo comunicación con las personas que están ayudando con la gestión de estadidad. De hecho, yo les hice una actividad a algunos de esos delegados extendidos durante este año y el año anterior. Así que mi oficina ha estado convocando, llevando y ayudando. Y todo el que quiera trabajar a favor de la estadidad y la descolonización de Puerto Rico va a encontrar en mi oficina una aliada, no importa quién sea. He estado en más comunicación con aquellos que están visitando la capital federal, como Lefranc. Con él he hablado varias veces este año. Pero cada cual, mi función no se limita a un delegado, ¿verdad? Yo tengo que trabajar cosas más importantes con más gente. ¿Quiénes han estado físicamente en más reuniones? Lefranc, Mayita, antes de que tuviera su proceso de enfermedad, la misma Melinda, la licenciada Zoraida Buxó. A mí no me preocupa. Yo lo que te digo, a mí me tienen sin cuidado las preocupaciones o los comentarios que tengan otros políticos en Puerto Rico, porque yo estoy enfocada en mi trabajo y soy efectiva en lo que hago, y pues, hay gente que eso le molesta. ¿Cómo yo voy a saber de una persona que colaboró hace unos años conmigo que en 2 o 3 años después va a ser encausada, ¿verdad? No hay manera de tú saber eso. Y que tiene un proceso, ¿verdad?, en el tribunal, pero me donó a mí, pero le donó al gobernador, dirigió el equipo uno de los equipos de campaña del gobernador, así que pero es una manera de tener una alerta de quienes nos están apoyando, de ver bueno, todos quisiéramos poder evitar ese tipo de cosas, pero ¿cómo tú controlas que una persona que te donó hace 5 años atrás, o 3 o 4, o lo que sea, cometa alguna acción indebida posterior, en términos futuros, ¿no? Lamentablemente, ojalá viniera un sistema que uno pudiera detectar eso. Es una cosa triste, lamentable. En algunas ocasiones hemos devuelto ese tipo de donativos, ¿verdad? No sé qué se ha hecho con esto, porque todavía creo que hay un proceso, ¿verdad?, que no es final. Así que yo respeto los procesos y créeme, si hay alguien que está clara sobre asuntos de transparencia y corrupción, soy yo. Así que yo no le tolero eso a nadie. Quiero volver atrás con la pregunta de los delegados congresionales.
usted no tiene críticas sobre esa figura. Eso es una legislación estatal del gobierno de Puerto Rico. Ellos se deben al gobernador. El gobernador es el que evalúa su trabajo, así que esto es un asunto que le compete a la legislatura y al gobernador. Eso es una función que debe determinar la legislatura con el gobernador. Vuelvo y te digo, todo lo que sea para ayudar a adelantar en la descolonización de Puerto Rico va a tener mi respaldo. A pesar de que hay... Yo creo que el pueblo ha visto quiénes trabajan y quiénes no. O sea, hay quienes no trabajan. Sí, hay gente que yo nunca he visto a alguno de esos delegados acá, pero o por lo menos en el último año. Así que yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Logramos el proyecto y ahora tenemos que hacerlo en el Senado. Y se casó en agosto, ¿no? En agosto 6. Su nueva vida de casada. Estoy feliz, me siento plena, agradecida de papá Dios que me da esta felicidad constante, un hombre cariñoso. ¿Están en Washington? Está por aquí. No, pero... él está estudiando medicina fuera de Puerto Rico, viajamos. Ahora estamos aquí, pues obviamente está aquí por las Navidades. Yo voy allá, él viene acá, ¿verdad? Cada vez que se puede. Y... ¿Sigue lavando los platos? O porque usted dijo que él lavaba y... usted lavaba y él cocinaba. O sea, sí. ¿Sigue haciendo sí. ¿Se va a mantener? Pero hemos comido mucho en Navidades y en fiestas, así que no hemos tenido no hay que... tanto de... no, pero hemos estado en familia, pasamos las Navidades aquí en Aguadilla, en su casa en Aguadilla, así que feliz. Y nosotros nos hemos distribuido bien esas cosas. A mí me gustan otras cosas de la casa y él es muy efectivo en otras también.